Bueno, hoy tengo el placer, como siempre, una persona que es de la casa, Néstor Ganduglia, bienvenido. Un gustazo volver a charlar contigo y mucho más todavía hoy, 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Me gustó la idea Me de dedicar encanta. estos minutos a charlar un poco de eso, ¿te parece? Antes yo te voy a robar un segundo a vos, Dale, para que me claro. digas cuáles son tus actividades, por favor. Ahí va, Porque bien, vos, bueno, gracias, muy porque lindo cuando después hablamos me acá, pero después entusiasmo y después me la gente olvido quiere escucharte. completamente. Bueno, en realidad lo más cercano que tenemos es una cena temática, Ah, qué ni más lindo. ni menos que en el Castillo Pitamiglio. Vos sabés Me ya lo que es fui, eso porque fui, me alguna vez encantó. estuviste. El tema de la cena es de caballeros, brujas y leyendas medievales. Ay, ¿cuándo es eso? Y eso es el próximo 12 de agosto, es decir, unos Hay días que estar apenas. ahí. No, hay que estar, Claro, sí. claro. Bueno, Dale. después de esa charla, Alucinante porque además la vamos a abrir con una introducción a la vida del propio Pitamiglio y a una lectura, porque todo en el castillo divino. remite al medioevo, ¿viste? Que son ¿Fue los el año pasado símbolos, que la fui? No. ornamentación. ¿Cuándo fue que El año fui? pasado estuviste, o el Por el Día de otro. los Enamorados o algo Sí, así, ahí ¿no? está, Una que cosa hicimos así una fue. cena de esas. Eso, estuvo súper interesante, muy interesante Dale, porque aparte, más allá que la comida es riquísima, claro. mientras que vos estás hablando y paseando por los lugares, me Ah, es parece un súper goce para interesante. mí también, ¿eh? Sí, Estar muy en lindo. el lugar es muy ¿Cómo hacen para emblemático ir? ¿Cómo también. hacen para ir? Pues hay que ¿Hay entrar lugares en todavía? Montevideo Secreto, vienen rápidamente Por eso. agotándose Montevideo Secreto en las redes, en Instagram o en Facebook. Y allí, bueno, pues está toda la información necesaria para poder participar en eso y además subirse a la red de Montevideo Siguen Secreto los para tener fogones, siguen las todas las charlas, actividades. Ahí claro. va. Sí, seguir Montevideo Secreto, que ahí tienen toda la información de todas las actividades que tiene. ¿Hay alguna excursión ahora? Pues hasta que no vengan un poco más los Sí, que se vaya un poquito el calorcitos, frío. ¿viste? Sí, claro. Seguramente en el correr de septiembre vamos a estar Ya se empezando, empieza. reiniciando los paseos por Montevideo, tenemos novedades, Me salió algunos excursión, me salió cosa de vieja, ¿viste? Se me cayó la sota cuando dije aventuras, excursión. aventuras en bus. Claro, Y aventura. capaz que incorporamos alguna en barco también. Pero Ah, eso ya lo vamos a bueno, charlar en algún momento. teneme Dale, en cuenta, compara todo. hecho. Bueno, ahora sí, entonces vamos a hablar de un día tan especial, que era un poquito lo que te hablaba al principio, ¿no? Claro, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Acá en el Uruguay, vos sabés que no tenemos en realidad demasiada idea de qué fue lo que perdimos con el exterminio de los pueblos indígenas en este territorio nuestro al principio de nuestra historia como república. Pero en apenas unos minutos, ¿cómo hacer para condensar esto? Siempre me acuerdo de un pueblo llamado Guna, que habita una región fascinante que se llama el Darién, el tapón del Darién, muy al sur de Panamá, en el límite con Colombia. Le llaman el tapón del Darién porque por ahí es una selva tan rebelde que por ahí tendría que haber pasado la ruta panamericana, que era promocionadísima en su momento, y no pudieron porque los ingenieros construían hoy 1 kilómetro de carretera y al otro día cuando volvían no había nada, se lo tragaba la manigua de la selva en una noche, imagínate. Sí, Y, impresionante. ahí ha vivido por siglos el pueblo Guna. Es un pueblo bien especial, que son los que crearon la expresión Abya Yala, el primer nombre que tuvo el continente americano, que hasta los incas le llamaban así, Abya Yala, que significa, en lengua guna, significa tierra en plena madurez. Claro. Eh, E inventaron también las molas, un arte precioso de dibujar, hacer diseños fascinantes con pedacitos de tela, una cosa increíble que solo ellos hacen. Cada mañana los niños Guna se reúnen en una esquina de su comunidad, en la primera esquina en realidad. No faltarían ni locos porque se reúnen a cantar todas las mañanas, no se perderían nunca. Eso porque les vale la mirada de calidez y de cariño de los adultos, pero además esa emoción que les brota de la garganta con cada estrofa que cantan, porque lo que cantan los niños Guna todas las mañanas de su vida es la historia del pueblo Guna. Todas las mañanas cantan la historia en una esquina. Te podrás imaginar que con el paso del tiempo se tienen que ir agregando nuevas estrofas, Claro. porque la historia crece con los años. Y también hay que modificar algunas estrofas porque conforme crece la historia también cambia la mirada, digamos, y entonces hay cosas del pasado que también se transforman. Pero sea porque
recuerdan lo que cantaron durante su propia niñez, o lo que escuchan de los niños en la actualidad, o lo que le contaron sus abuelas que cantaban. Lo cierto es que nadie en toda la comunidad desconoce la historia del pueblo guna. Y eso es porque el propio canto incluye estrofas sobre lo que pasó cuando la gente guna olvidó su historia. Esto me pareció encantador para reflexionar sobre el lugar que la memoria ocupa en las culturas originarias de América. Imagínate pueblos que tuvieron que sufrir bombardeos increíbles de desprecio, de imposición a la fuerza, de espiritualidades, de culturas Sí, de todo. ajenas completamente, dominantes. Eh, Imagínate el bombardeo de hoy, de información, etcétera. Ellos defienden la memoria porque tienen un concepto de memoria que a nosotros, quienes vivimos en sociedades urbanas, se nos escapa por completo. Nosotros creemos que la memoria es apenas un registro, digamos, un recuerdo de algo que sucedió hace mucho tiempo. Pero para ellos la memoria es una cosa viva. Yo para eso suelo contar una anécdota que me pasó a mí. Hace unos cuantos años atrás me invitaron a conducir un muy intenso y largo taller sobre diálogo intercultural con gente, un grupo bastante numeroso de 3 pueblos originarios, guaraníes, Cuom y Huichís, en el norte de Salta, muy cerca de la frontera con Bolivia, un pueblo que se llama Embarcación. Siempre que trabajo con pueblos originarios es un desafío, porque la interacción con la gente, cuando es prolongada, termina por poner fatalmente en evidencia tus propias contradicciones, digamos. Y en Claro. ese caso fueron como los ritmos. Yo me paraba enfrente a todo aquel montón de gente y les hacía una pregunta como para empezar a motivar justamente el diálogo. Y lo que recibía como respuesta era un silencio larguísimo, una mirada perdida, así, como si yo no estuviera. Y eso podía durar perfectamente 20 minutos o Me media hora, sin ningún muero. problema. Sí. Imagínate la angustia. No, 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 me muero. Tanto fue que al segundo día me levanté con el firme propósito de compartir con ellos esa angustia, pues se debía notar, me imaginaba. Entonces esa misma mañana me paré enfrente a toda aquella gente y le dije, disculpen gente si me ven un poco nervioso cuando se arman esos silencios muy prolongados, porque me imagino que tendrán que ver con que yo vengo a hablarles en una lengua que no es la de ustedes, tendrán que hacer traducciones, ¿no? 20 minutos de 20 silencio. minutos de silencio. Ay, Al final, una señora, me Wichí, muero. toda arrugadita, divina, te imaginas, una abuela Wichí, levantó el dedito así tímidamente y yo suspiré y le di la palabra. Y la señora me dice, algo de eso hay, mijito, pero mire, yo le voy a explicar. Cuando usted nos hace una pregunta, yo primero tengo que pensar cuál es la respuesta que yo le daría. Y después, yo me tengo que ir hasta allá, hasta donde están los abuelos, los ancestros, los más antiguos, y preguntarles a ellos cuál es la respuesta que ellos le darían. Y después, yo me tengo que ir hasta allá, hasta donde están los guaguas, los niños que todavía no nacieron, y preguntarles a ellos cuál es la respuesta que ellos le darían. Y recién cuando pueda armar una sola respuesta con las 3, recién ahí le puedo contestar. Yo me senté y dije, tranquilo, yo espero, no hay problema. Y la verdad es que, claro, resulta gracioso porque te lo estoy No, contando, si estás ahí. Lo cierto es que me dio no, hasta, fatal. claro, hasta un poco de envidia. Aquella gente no tenía nada de lo que aquí consideramos esencial para vivir. Me acuerdo de haber visto un niño guaraní extasiado mirando una canilla abierta. Le debía parecer increíble que hubiera gente tan rica que con un movimiento de la mano conseguían lo que a ellos les cuesta 3 horas todas las mañanas. Y sin embargo, esta gente tiene justo lo que a nosotros nos falta. Cada vez que tienen que responder una pregunta que la vida les hace, tienen asambleas enteras de muchas generaciones de su propio pueblo buscando entre todos la mejor respuesta. Claro. Y en cambio nosotros ni siquiera sabemos que hace 7 años atrás, en 2015, la Organización Mundial de la Salud declaró la primera pandemia, la primera epidemia del cáncer global, que es la epidemia de soledad. Ujú. Al punto, el problema, sobre todo en el mundo más desarrollado, mirá, fíjate vos, ¿no? Donde vivimos todos uno arriba del otro, digamos, amuchados en las ciudades, el gobierno británico en 2017
tuvo que crear el Ministerio de la Soledad. Así de monumental es el problema que tienen. Sí. Ese problema no lo tienen esas personas que no tienen nada de lo que nosotros consumimos cada día. Entonces hay mucho de lo que deberíamos y podríamos estar aprendiendo de la gente de los pueblos originarios, si zafásemos nosotros también de los prejuicios que nos distancian de esas otras cosmovisiones que tenemos alrededor. Sí, que no es nada fácil. Para nada fácil, porque nos sentimos nosotros y nosotras también encumbrados en esa cultura dominante, digamos, sin darnos cuenta que no hacemos otra cosa que comprarnos y consumir cosas todo el tiempo creyendo que en eso está la compañía y la felicidad que andamos buscando. Yo tenía un profe de psicogenealogía que decía que, porque claro, muchas veces comenta, bueno, en Uruguay no hay indígenas, ¿no? O sea, en Claro. Uruguay no hay indígenas. Él decía, siempre que hay úteros vivos, hay sangres originarias funcionando. Absolutamente. O sea que creo que todos en algún rincón de nosotros tenemos algo conexión, más allá de la sangre y la genética. Yo creo que sí, en principio porque sí hay descendientes de indígenas, Sí, no hay sí. pueblos indígenas, Exacto, que es otra cosa, exacto. pero... Claro, como eso, ¿no? Como individuos, Claro. a pesar de... Pero además hay una memoria que han ido guardando más que nada la gente de la campaña. Claro. Hoy en pleno siglo XXI, satélites por todas partes, amigos virtuales, y seguimos tomando mate. Y es una costumbre que no dejaríamos jamás. Se ha prohibido muchísimas veces, de eso podríamos hablar un día entero, Cuando digamos, quieras. sobre el tema del mate, ¿no? Se ha prohibido muchísimas veces. Terminantemente, con pena de excomunión, por ejemplo, que para pueblos católicos es gravísimo. Y la gente jamás dejó de tomar mate, porque ahí hay valores intrínsecos y un montón de memorias que tienen que ver con esa práctica ritual cotidiana que llevamos todos. Entonces sí tenemos mucho más de indígenas de lo que nos imaginamos. De lo que se ve capaz. De lo ¿no? que somos capaces de admitir. Sí, sí, exacto, tal cual. Tal cual. Bueno, entonces el sábado, la cena. La cena es el viernes. El viernes, 12, el viernes. Y es una oportunidad lindísima de conocer el Castillo Pitamiglio desde los contenidos simbólicos de las paredes, de todo eso que parece tan enigmático y tan extraño. Y todo eso a través de leyendas medievales que tienen vigencia hasta hoy en día. Claro. Gracias, como siempre, enorme. Néstor. Bueno, nosotros continuamos.